Lo que hay que saber para una correcta georreferenciación de datos raster en un SIG. Esta webinar se realizó el martes 8 de septiembre del 2020. Sin embargo, por problemas técnicos no pudimos grabar en vivo esta actividad. Lo que van a ver ahora es una revisión de esa presentación realizada con fecha posterior. Ok, comencemos. Muchas veces nosotros podemos capturar información por pantalla, por ejemplo, una imagen de Google Earth, o tener una fotografía aérea escaneada, o bien imágenes que descargamos online, también material impreso o cualquier otro tipo de material escaneado, y necesitamos partir por georreferenciar esta información. Las preguntas clave en esto es cuántos puntos debemos usar y qué transformación es la que mejor se adecua a nuestro requerimiento. Y encontramos diversas respuestas. Algunos nos pueden decir que 3 puntos bastan, 6 puntos, 10 puntos o los que puedas. De hecho, si miramos, por ejemplo, las herramientas que nos ofrece ArcGIS, vemos que tenemos polinomial de orden 0, polinomial de primer orden, polinomial de segundo orden, polinomial de tercer orden, ajuste, transformación proyectiva y spline. Y nos fijamos que mientras que una polinomial de orden 0 nos pide un punto, la afín nos pide 3 puntos, al menos 6 puntos la polinomial de segundo orden, al menos 10 puntos la de tercer orden, un ajuste al menos 3 puntos, una transformación proyectiva 4 y spline más de 10. Por su parte, QGIS nos ofrece las alternativas de transformación de tipo lineal, Helmer, polinomial de primero, segundo y tercer orden, template spline, proyectiva y diversos tipos de métodos de resampleo como vecino más próximo, lineal, cúbica, spline cúbica y Lanczos. Ahora bien, la receta que tienden a tomar los usuarios es sentir que mientras más puntos mejor, y mientras más deforme la transformación nos va a entregar mejor resultado. Y esto no necesariamente es así. Por tanto, lo que tenemos como objetivo para este webinar es saber que hay un lobo escondido en este tema, entender el problema desde su base, no dar una receta y establecer un camino o una metodología de trabajo. En YouTube encontramos muchos videos que nos ayudan a cómo usar la herramienta de transformación, cómo georreferenciar, pero la perspectiva de usuario que está enfrentado al software. No es lo que vamos a hacer acá. Acá vamos a abordar de discutir el tema de la cantidad de puntos y los métodos de transformación. Por tanto, partiremos por entender el problema. En el video ven que estoy tomando un trocito de la imagen, estamos usando Paint, y basta cuando yo lo moví, luego tomarlo y posicionarlo en el lugar donde debería ir, y ahí más o menos lo tenemos. ¿Qué es lo que hicimos? Copié una porción de la imagen y al pegarla quedó en el origen. Recuerden que siempre el origen de una imagen hablamos del vértice superior izquierdo, no como el vértice inferior izquierdo como lo vemos en información vectorial o en un sistema cartesiano. Y lo que hice fue tomarla, moverla a su sitio y listo. Eso es, por tanto, ¿qué hice? Lo que yo hice fue una traslación, o sea, tomé una imagen y la trasladé, la moví en una componente X y en una componente Y. Pero la pregunta es ¿por qué funcionó? Funcionó porque es un pedazo de la misma imagen. Los píxeles tienen el mismo tamaño. Sé que no está rotada
y sé que no es más chica. ¿Por qué sé eso? Porque era la misma imagen la que utilicé, solamente la había copiado y la había soltado. Vamos ahora con este otro ejercicio o ejemplo. En la mano izquierda tenemos una imagen a la cual le falta un pedazo, y en el lado derecho tenemos la misma imagen y estamos seleccionando el área que les falta a la imagen del lado izquierdo de la imagen del lado derecho para copiarla y parchar nuestra imagen que tiene ese pedazo menos. También estamos usando Paint. Ahí pegamos y cuando la movemos vemos que no basta con moverla. ¿Por qué no basta con moverla? Porque lo que nos damos cuenta si miramos acá es que la resolución de ambas imágenes no es la misma. Por tanto, los píxeles son más chicos. O sea, lo que estoy haciendo es que la moví, pero ahora la estoy escalando. Y fíjense que primero la escalé en un sentido y luego la estoy escalando en el otro eje para completar la imagen que tenía el problema. Perfecto. Realizada la tarea, pensemos, ¿qué hice? Lo que hice fue una traslación y un escalado. Si bien eso lo hice en forma dinámica, en términos reales tomé una coordenada de origen y la moví a una coordenada de destino y luego multipliqué los píxeles por un factor para que lograra cubrir la zona que yo quería. Porque funcionó, porque es la misma imagen, solo que los píxeles son más chicos y sé que no está rotada. Vamos a, dentro de lo que hemos llamado entender el problema, vamos al tercer ejercicio. Acá nosotros tenemos una imagen que está partida, pero el segmento que le falta está a otra escala y sí necesita rotación. Se fijan, ahí estamos rotando la imagen, luego la estamos trasladando y ahora la vamos a escalar. Perfecto. O sea, moví la porción separada, la tomo, la muevo a su sitio, luego la roté y agrandé para que se ajustara y listo. ¿Qué hice? Lo que hice fue una traslación en sus dos componentes, en X e Y, un escalado, que la multiplicamos por un factor, pero también tenemos una rotación en un ángulo determinado. Ahora, ¿por qué funcionó? Porque es la misma imagen, solo que los píxeles son más chicos, estaba rotada y además desplazada. ¿Qué es lo que quería llegar con esta idea? Que nosotros entendemos que podíamos hacer en cada uno de los casos, porque entendíamos qué pasaba con la relación de píxeles y de tamaños y de rotación en cada uno de los casos. Por tanto, en uno nos bastó trasladar, en otros necesitamos trasladar y escalar, y en el tercero necesitamos trasladar, escalar y también rotar. Pero prácticamente, si bien la hemos rotado, la hemos escalado o la hemos trasladado, no hemos hecho una deformación interna de la imagen. ¿Cuántos puntos necesité para cada caso? Cuando trasladé, ustedes se fijan que uno con la manito toma y traslada. Por tanto, traslada solamente con un par de puntos, o sea, un punto de origen y un punto de destino. Con un solo punto yo puedo hacer esa traslación. Para trasladar y escalar basta 2 puntos, porque sabría yo cuánto es lo que tengo que separarme para dar el tamaño adecuado. Ahora, podría haber trasladado, rotado y escalado con 2 puntos, pero para asegurar el tamaño de los píxeles en ambos ejes sería mejor hacerlo con 3 puntos. Recuerden que en ese caso yo había primero escalado en un sentido y luego escalado en el otro. Esta es la base, la pregunta. Por tanto, si miramos esto en ArcGIS, vemos que una polinomial de orden 0 nos servía perfectamente para trasladar una imagen. Una polinomial o una transformación afín, una polinomial de primer orden, nos permitía hacer estas tres cosas: rotar, trasladar y escalar, al igual que una transformación de ajuste.
En QGIS, por su parte, vemos que la lineal nos hubiese servido para alguna de las tareas que necesitábamos, y acá hay que hacer una observación. En QGIS hablamos de Helmer, pero hablamos de la transformación bidimensional de Helmer, que no hay que confundirla con las ecuaciones de Helmer, que son específicas, o la transformación de Helmer completa, que es la transformación con la cual nosotros eh, modificamos, por ejemplo, o se calcula la transformación de un datum a otro. Ahora que ya hemos más o menos entendido el problema en términos generales, pensemos en cómo seguir un camino. Lo que se propone acá es la ruta del menor esfuerzo. ¿A qué le llamamos la ruta del menor esfuerzo? Es que vamos a tratar de usar el algoritmo que, usando la menor cantidad de puntos, se adecue a lo que yo necesito. ¿Cómo vamos a abordar el tema? Lo hemos llamado los clásicos de la georreferenciación, y son una selección de casos específicos que van a ilustrar cada uno de los casos. Por eso le pusimos un disco acá como una colección de clásicos. Primer ejemplo, o primer clásico. Tengo una imagen en UTM, uso 18 del eje 84, y quiero llevarla a UTM, uso 18, pero pesar del 56. ¿Es una transformación lo que necesito? ¿Cuántos puntos y cómo lo hacen los SIC? Ok, pensemos. Cuando nosotros tenemos una imagen que está en UTM, nosotros sabemos que las propiedades de esta imagen, referentes a su georreferenciación, ¿verdad? O sea, esto ya está georreferenciado, y está georreferenciado en UTM, pero está en un uso, y lo que yo quiero hacer es en el mismo uso, pero en una diferente sistema de referencia. O sea, vamos a llevar, en síntesis, vamos a llevar de doble eje 84 a pesar del 56. ¿Qué es lo que tenemos que pensar ahí? Nosotros sabemos que llevar de doble eje 84 a pesar del 56 es una traslación. Si es una traslación, ¿verdad? A mí me debería bastar un punto de origen y un punto de destino para realizar esta transformación, y no más que eso. Distinto. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis, porque nosotros, cuando estamos hablando de que solamente necesitamos una traslación, alguien podría decirme: yo he escuchado que para hacer una transformación de un sistema de referencia a otro se usan fórmulas muy complejas, como modelo de Molodensky, etc. Aquí está una foto de Molodensky, y aquí hay una foto de Helmer. Y claro, por supuesto que esto se aplicó, esto es en el ámbito de la geodesia, pero lo que tuvimos como resultado de aplicar alguna transformación compleja fue este parámetro de transformación, que me están dando un delta X y un delta Y para trasladar de uno a otro. Eso es, por ejemplo, lo que encontramos en las cartas IGM, que nos dicen cuánto tenemos que sumar en cada uno de los ejes, o restar en cada uno de los ejes coordenados, para hacer ese tipo de transformación. Por tanto, en síntesis del caso número 1, bastaría ¿es una transformación? Sí. ¿Es una traslación solamente? ¿Cuántos puntos necesito? Uno solo. Y por tanto vamos a tomar la idea de hacerlo con solo un par de puntos. ¿Para qué queremos hacer varios puntos cuando sabemos que nuestra traslación requiere solamente un par? A eso es lo que trataba de llevar con la idea del mínimo esfuerzo. Segundo, tengo una imagen Landsat sin georreferenciar y quiero llevarla a UTM WGS84 uso 19. Es una transformación lo que necesito. ¿Cuántos puntos? Y podría hacerlo sin georreferenciador. Perfecto. Nosotros, en primer lugar, sí es una transformación. Un material sin georreferenciar necesitamos llevarlo con una transformación, porque nosotros sabemos que la Landsat estaba, o cuando capturó, tiene una geometría que se adecua bien a UTM. Por tanto, basta con hacer esa transformación para que lo logremos hacer. Ahora, aquí sí, ¿qué es lo que queremos?
Vamos a necesitar hacer una traslación y un escalado, y probablemente ni siquiera vamos a necesitar rotar. Por tanto, yo podría o debería hacer esta transformación con solo 2 puntos o 3 puntos. Ahora, ¿cómo podemos responder si podríamos hacerle sin el georreferenciador? Podríamos hacer un Word file. Los Word files son estos archivos que lee primero, que tienen que tener el mismo nombre que la imagen y con una extensión. Por ejemplo, si es TIFF, quedaría TFW, o sea, la primera y la última letra de la extensión, más seguido por una W. Y este archivo simple que podemos hacer en el bloc de notas, en el cual lo que vamos a declarar, en síntesis, para decirlo en palabras sencillas, es en la primera línea el tamaño del píxel en X, en la cuarta línea el tamaño del píxel en Y, pero con el signo menos, que lo que les hablaba de que el origen en una imagen es el superior izquierdo y no el inferior izquierdo. Y la quinta y sexta línea son el punto origen en X y el punto origen en Y. Pero ¿cuál es el punto origen? El centro del píxel superior izquierdo. ¿Ok? Entonces, ¿qué estoy diciendo yo acá? Que mi píxel tiene 28,5 metros en X, que mi píxel tiene 28,5 metros en Y, y que esta es la coordenada X, o ¿verdad? Del del centro del píxel superior izquierdo, y esta es la coordenada en norte o y de el centro de mi píxel superior izquierdo. Bastaría que yo anotara esto y mi imagen va a quedar georreferenciada cuando lo lea algún SIG como QGIS o ArcGIS. Y el segundo y tercer valor son los que me definen una eventual rotación de mi imagen. Así que esa es la respuesta para el clásico número 2. Tercero, sobre una impresión en plotter de una imagen y su interpretación. Ahora quiero escanearla y digitalizarla. O sea, vamos a explicarlo con palabras simples. Por ejemplo, yo tenía una imagen y sobre ella hice una interpretación. Por ejemplo, en geología podría ser estructura geológica o alguna interpretación de polígonos de litología. Luego eso yo lo quiero escanear para digitalizarlo en un SIG. Entonces, es una transformación lo que necesito y cuántos puntos necesito. Aquí es súper importante que entendamos algo. Cuando yo escaneo un documento, aunque tenga muy buen pulso, aunque trate de dejarlo lo más derechito posible, probablemente va a haber un cierto ángulo, ¿verdad? Que quedó por la posición que lo tomó el escáner. Por tanto, acá estamos hablando de que si el documento es lo mismo que mi imagen base, lo que yo voy a necesitar es una transformación de 3 puntos y no más que de 3 puntos. Porque vamos a necesitar trasladar, escalar solamente para adecuarlo al tamaño del píxel a las coordenadas y rotar. O sea que no estamos usando más de 3 puntos o si quisiéramos asegurarnos mucho, 4 puntos, pero no se necesita más. Cualquiera de las primeras herramientas de transformación que vimos nos sirve para hacer esto. Cuarto clásico, tengo un mapa geológico escaneado, que este mapa está en la proyección policónica modificada del alemán o cualquier otra, digamos, y quiero transformarla para que quede en UTM WGS84 uso 18 para digitalizar polígonos en ella. Es una transformación lo que necesita. ¿Y cuántos puntos bastan? Esto es algo muy importante de entender. Cuando hablamos de que estamos acá, nosotros estamos hablando de que esto es una proyección y quiero llevarlo a una proyección distinta. Eso no es una transformación. No es una transformación lo que se necesita.
¿Cuántos puntos bastan? Aunque pusiéramos una cantidad enorme de puntos, nunca vamos a tener el resultado esperado, porque transformar y proyectar no son sinónimos. Lo que nosotros tenemos que hacer es llevar ese sistema de proyección a el otro sistema de proyección usando las herramientas de proyección y no de transformación. ¿Cómo haríamos eso? Primero, deberíamos configurar la proyección en nuestro SIG. ¿Pero cuál proyección? Nosotros, por ejemplo, abrimos nuestro sistema de información geográfica y cargamos o imponemos al sistema de información geográfica el sistema de proyección de nuestro mapa base, que en este caso es la modificada del alemán. Cuando nosotros hacemos eso, el sistema entiende que va a recibir una cartografía en la modificada del alemán. O sea que al georreferenciar las diferencias que vamos a encontrar, y podemos georreferenciar con lo mismo que dijimos, solamente haciendo traslación, escalado y rotación, y deberíamos tener una excelente georreferenciación que si lo hacemos hasta ahí, vamos a ver, podemos usarlo como apoyo el RMS para entender el error medio cuadrático, ¿verdad? Y luego podemos digitalizar y nuestro digitalizado tirarlo a una red, a proyectarlo nuevamente, que aquí por eso viene el porque reproyectarlo a UTM. Ahora, a esto nos referíamos con que saber que hay un lobo escondido. En general, grandes problemas de los que uno ve en el ámbito de alumnos que están aprendiendo de SIG o incluso de trabajo, es que se ha confundido el concepto de proyectar con el concepto de transformar. Nosotros, aunque pusiéramos muchísimos puntos, no vamos a lograr cambiar bien una proyección a otra. Ahora alguien me podría decir, pero si mi mapa no me dice los parámetros cartográficos con que se hizo la proyección, por ejemplo en este caso la del alemán, ahí pidan ayuda, ahí es donde pueden buscar la ayuda de algún profesional, o bien la literatura les va a llevar a entender más o menos cómo podríamos saber y determinar esos parámetros. Se van a dar cuenta que no es tan complejo saber cuál, por ejemplo, es en algunas proyecciones el meridiano central o los que son tangentes en las policónicas. Eso es cosa de mirar un poquito de literatura. Ahora, revisemos un poquito el concepto del RMS y ojo que aquí vamos a hacer una cosa, hablar de algo muy importante, que tampoco podemos pensar que el RMS nos dice todo al respecto. El RMS es, al final lo que yo estoy haciendo es que el RMS me está entregando la diferencia entre el mapa fuente y el ideal de la transformación a las coordenadas que yo estoy ingresando. Y está entregado en la unidad de mapa con la cual yo estoy trabajando. Si yo estoy trabajando en UTM, por ejemplo, me va a entregar el total de error en unidad de mapa, que en este caso sería metro. Fíjense en esto. Por tanto, ojo, que acá nosotros va a depender de muchos factores cómo yo debo interpretar el RMS. Nunca vamos a entender un valor como de libro que nosotros debamos esperar que funcione de una manera determinada. Va a depender de la resolución del escáner que estamos usando, de cuál es la escala que estamos trabajando. Hay muchas cosas que yo tengo que considerar para entender el RMS que estamos hablando. Fíjense en esta lámina, fíjense que acá nosotros estamos usando un spline y no hay error, prácticamente los errores residuales son cero. ¿Por qué? Porque el sistema lo que va a hacer es deformar tanto la imagen que la va a ajustar sí o sí, por tanto no van a quedar residuales y eso no necesariamente es bueno. Si yo estoy haciendo una transformación, por ejemplo, de UTM a UTM en otro sistema de referencia y en vez de hacer
como lo revisamos en su caso, una simple traslación, me pongo a elegir un montón de puntos y agrego una spline, me va a decir que mis residuales son muy bajas porque va a imponer esas coordenadas que yo estoy ingresando, y si están mal, va a deformar mal la imagen. En este foro encontramos un comentario que me pareció sumamente acertado. ¿En qué sentido? En que muchas veces dicen que el RMS que deberíamos esperar debería ser menor la mitad del tamaño de una celda. Y esto no debe ser tomado así, y eso es lo que explica. Dice, en particular cualquier consejo que relacione MS con el tamaño de celda está mal informado, porque el tamaño de celda refleja la precisión en la representación digital de una imagen, mientras que el RMS refleja la precisión promedio, asumiendo que el mapa base es perfectamente exacto. Aunque distinguir precisión y exactitud puede parecer una pedantería sin rumbo, confundirla es un error básico con consecuencias prácticas. Esto es para el bronce. Aquí se explica muy bien. Recordemos que cuando estamos hablando de georreferenciación, los conceptos de precisión y exactitud agarran una importancia enorme y no pueden ser confundidos. Por eso Yoda nos dice, no olvides la escala, Luke, y el profeta nos dice, primero pregúntate para qué es y luego mira el RMS. Sin irnos del tema de lo que estábamos hablando de reproyectar, hay que hacer una observación. Cuando yo voy a reproyectar algo, es decir, voy a llevar de una proyección a otra, no necesariamente lo que era una línea recta en una proyección va a ser una línea recta en la otra. Puede transformarse en un arco. Por eso es necesario considerar lo siguiente. Cuando nosotros llevamos líneas o polígonos de uno a otro, necesitamos entregarle la cantidad de vértices necesarios para que él deforme y se ajuste a lo que necesitamos. Por ejemplo, acá, si ustedes se fijan, este rectángulo, este polígono que tiene forma rectangular, tiene 4 vértices. Si yo tomo esto y lo llevo a otra proyección en el cual esto deja de ser una línea recta y necesita ser un arco, no va a poder deformarse y va a seguir siendo un rectángulo, y eso no es lo que necesitamos. Todos los software de sistemas de información geográfica tienen algoritmos de densificación de vértices. Es muy importante tener esto en consideración, y eso lo ilustraba con que es distinto cuando tenemos una armadura a cuando estamos vestidos con buzo, y necesitamos para reproyectar prácticamente ser un buzo. Las imágenes son muy complejas de llevar de una proyección a otra, y es mejor hacerlo con apoyo de alguien que sepa bien hacerlo y de software un poquito más complejo. Con los vectores es más simple siempre y cuando tengamos ojo con la densificación de vértices. ¿Qué pasa? Hemos hablado de para qué nos sirven las lineales, las polinomiales de primer orden, la Helmer, la proyectiva. Pero ¿qué pasa ahora? ¿Para qué tenemos las polinomiales de segundo orden, de tercer orden, la template spline? Pero ¿para qué nos sirven estas entonces? Bueno, por supuesto que nos sirven, y nos sirven en casos muy especiales. En la fotografía aérea, y también se da con el tema de las imágenes con drones, la escala dentro de una misma foto o bien en fotos de la misma línea no sea la misma. Eso se da porque la distancia del lente al terreno varía mucho entre una foto y otra, o bien porque yo estoy muy cerca en una parte y muy lejos en otra parte dentro de la misma fotografía. O sea que acá difícilmente voy a mantener la geometría dentro de la fotografía aérea. Lo mismo que pasa con las imágenes con drones. Por tanto, esto, a diferencia de las imágenes que vimos en los casos anteriores, no se va a ajustar, por ejemplo, a un sistema de coordenadas UTM. No se va a ajustar. Hay deformaciones que son mayores, por tanto lo que yo necesito acá es deformar internamente esta imagen.
O sea, va a dejar de tener esta forma externa y se va a transformar en una cosa que está completamente deformada. Ese tipo de casos en los cuales yo necesito una deformación muy fuerte de una imagen, como en el caso de las fotos aéreas, como cuando estamos armando mosaicos para imágenes tomadas con drones, es que se aplican. Y allí estamos hablando de una cantidad de puntos y bien estudiados de puntos en terrenos, de puntos de control para lograr una buena deformación. Eso es lo esencial. Y eso es un tema que si lo abordáramos, ese tipo de transformaciones, necesitaríamos un webinar por sí mismo. O sea, voy a mirar, voy a mostrarles, fíjense esta lámina la encontramos en la información de ayuda de ARGIS, es muy clara en lo que estamos hablando. Fíjense que yo tengo mi imagen original. Y acá vemos que si bien esta está rotada y puede estar trasladada y puede estar escalada, es la imagen original que está acá. Pero cuando miramos la resultante de una polinomial de segundo orden o de tercer orden o más aún de una spline, vamos a ver que la imagen resultante tiene una forma completamente distinta. Ahora, si eso hacemos como una reflexión, es por qué si yo sé la geometría de, por ejemplo, un OTM, porque no me doy cuenta que yo no debería jamás usar para llevar de UTM a UTM una polinomial de tercer orden que si mis puntos están malos me va a deformar completamente el todo. Eso es un poquito en síntesis lo que quería compartir en esta webinar. Receta básica, tratemos de usar la menor deformación posible y siempre sepamos que hay una diferencia enorme entre transformar y proyectar y además entendamos cuando necesitamos realmente hacer transformaciones que deformen nuestra imagen, que son los casos menores. Y todos los demás usemos la menor cantidad de puntos que necesitamos y vamos a ver que nuestros resultados van a ser mucho mejores. Muchas gracias, eso es lo que quería compartir con ustedes.